Una niña negra dice, el conductor del autobús lo ha hecho otra vez. El padre llama inmediatamente al 112. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede influir en la vida de una familia un simple cambio de dirección? Soy Nina Johnson, y esta es la historia de mi hija Lisa, una niña de solo 8 años, llena de sueños y esperanza. Cuando nos mudamos a un nuevo barrio, saludé a mi hija mientras subía por primera vez al autobús escolar amarillo, llena de expectativas sobre lo que nos deparaba el futuro. Sin embargo, lo que Lisa y yo no podíamos imaginar era el oscuro viaje que nos esperaba. Aquel autobús, conducido por el señor Miller, un hombre de pelo gris que se presentaba como una figura paterna, escondía un lado oscuro que pronto se revelaría. Parecía acogedor, pero su sonrisa ocultaba una verdad inquietante. A medida que los días se convertían en semanas, algo dentro de mí empezó a gritar que algo iba muy mal. No podía explicarlo, pero mi instinto maternal me decía que la situación no era normal, sobre todo en un barrio predominantemente blanco donde la presencia de mi familia negra parecía fuera de lugar. En aquella casa nueva de 2 plantas, rodeada de árboles altos y vecinos curiosos, soñaba con un futuro mejor para mi familia. Malcolm, mi marido, y yo lo hablamos largo y tendido antes de mudarnos, reflexionando sobre las oportunidades que podría ofrecer este nuevo lugar. Queríamos que Lisa tuviera acceso a mejores escuelas y calles más seguras, y estábamos decididos a darle todas las oportunidades posibles. Pero mientras estaba sentada en el salón, rodeada de cajas y sombras extrañas, me invadió una creciente ansiedad. ¿Nos aceptarían realmente aquí? ¿Podría Lisa prosperar? Aquella noche, mientras acostaba a Lisa, mi preocupación aumentó. Mientras se acurrucaba a mi lado, la observé con amor y una pizca de miedo. ¿Estás emocionada por lo de mañana?, le pregunté, y sonrió nerviosa. Este pequeño gesto de aprensión hizo que se me estrujara el corazón. Quería protegerla de cualquier dolor, pero lo que no sabía era que el dolor ya se estaba filtrando en su vida. Con el paso de los días, Lisa empezó a cambiar. La niña parlanchina y animada que solía hablar de cada detalle de su colegio ahora daba respuestas cortas y evasivas. Se me estrujó el corazón al darme cuenta del cambio. Una tarde, mientras hacía una pausa en el trabajo, la encontré sentada sola, mirando por la ventana con una mirada lejana. Cuando la llamé, se sobresaltó, como si estuviera en algún lugar lejano. ¿Va todo bien, cariño?, le pregunté, pero ella se limitó a asentir, sin que su respuesta me convenciera ni a mí ni a ella misma. La situación se alargaba y me sentía impotente. ¿Qué le estaba pasando a mi hija? Decidí que tenía que investigar. Así que, discretamente, empecé a observar el comportamiento del señor Miller y cómo interactuaba con Lisa y los demás niños. Lo que descubrí me horrorizó. Siempre parecía elegir a Lisa como la última en subir al autobús, y un escalofrío me recorrió la espalda diciéndome que algo no iba bien. Al cabo de unas semanas, llegó el día en que todo cambió. Me levanté un día nublado, ansiosa y decidida a averiguar la verdad. Cuando el autobús se alejó, no lo dudé. Cogí las llaves del coche y seguí al autobús. Mi corazón se aceleraba, y con cada parada que hacía, mi instinto me decía que algo iba mal. Cuando llegué a la escuela, observé al señor Miller interactuar con los niños. Parecía amable, pero ¿por qué Lisa le había llamado maleducado? La confusión me consumía. Aquella noche, cuando Lisa llegó a casa, casi se me paró el corazón. Estaba pálida y asustada, y cuando por fin consiguió hablar, las palabras que salieron de su boca cambiaron nuestras vidas para siempre. El conductor del autobús lo ha vuelto a hacer. El peso de aquellas palabras cayó sobre mí como una losa. Sabía que algo iba mal, pero no podía imaginarme la gravedad de la situación. Mientras Lisa hablaba, su pequeño cuerpo temblaba, y mi corazón se rompió al darme cuenta de que su inocencia había sido dañada. El señor Miller no era solo un conductor de autobús, era alguien que había dejado una cicatriz en su alma. Y en ese momento supe que tenía que luchar, no solo por Lisa, sino por todos los niños que pudieran estar pasando por el mismo tormento. La lucha no había hecho más que empezar. Malcolm y yo decidimos que no nos quedaríamos callados. Con el valor de una madre decidida, llamé a la policía. Al hacerlo, no solo buscaba justicia para mi hija, sino que también esperaba abrir los ojos de la comunidad a lo que estaba ocurriendo. El camino que me quedaba por recorrer sería difícil, pero estaba dispuesta a afrontarlo todo. La vida de mi hija y la seguridad de todos los niños merecían la pena. La noche en que Lisa habló por fin quedó grabada en mi memoria, como una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras se desahogaba sobre lo ocurrido, la escuché con el corazón en la garganta. Cada palabra suya era como un puñetazo en las tripas y, al mismo tiempo, una parte de mí quería negar lo que estaba oyendo. No podía ser verdad.
El señor Miller, aquel hombre que parecía tan amable, no podía ser capaz de algo tan terrible. Pero la expresión de miedo en el rostro de Lisa no dejaba lugar a dudas. ¿Estás segura, mi amor?, pregunté, sin saber cómo hacer frente a la avalancha de emociones que me consumía. ¿Puedes contármelo todo? Ella vaciló, las lágrimas corrían por su rostro. Él me hace sentir extraña, mamá. A veces me mira de una forma que me da miedo. Aquellas palabras me atravesaron el corazón. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía proteger a mi hija de algo tan insidioso? Recordé todas las veces que habíamos confiado en él para que llevara a Lisa y a los demás niños al colegio. La confianza que tenía en aquel hombre estaba ahora en ruinas, y la sensación de impotencia era abrumadora. Aquella noche, mientras Lisa dormía, me senté en el salón, rodeada de cajas que aún no habíamos desembalado. El silencio de la casa era opresivo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Hablar con Malcolm. Siempre había sido mi puerto seguro, pero sabía que esto le preocuparía e incluso le enfadaría. Siempre había sido protector con nuestra hija, y la idea de que algo fuera mal con Lisa lo pondría en alerta. Decidí que tenía que hablar con él. En cuanto llegó a casa, me di cuenta de que algo era diferente. Malcolm estaba más pensativo que de costumbre. Su expresión cargaba un peso que no podía identificar. Durante la cena, el ambiente era tenso. Se dio cuenta de que yo estaba distante, y eso le hizo preguntar. «Nina, ¿va todo bien? Pareces preocupada», dijo cogiéndome la mano. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «¿Te acuerdas del señor Miller, el conductor del autobús de Lisa?» La expresión de Malcolm cambió inmediatamente. «Sí, ¿qué pasa con él?» Lisa me contó algo que me asustó muchísimo. A medida que hablaba, podía ver cómo crecía la preocupación en el rostro de Malcolm. Prestaba atención a cada palabra y supe que él también sentía la misma angustia que yo. «Tenemos que hacer algo», dijo por fin, con voz firme. «No podemos dejarlo así». La determinación de Malcolm me dio fuerzas, pero la duda seguía ahí. ¿Y si nadie nos creía? ¿Y si Lisa estaba equivocada? Las preguntas danzaban por mi mente, creando un torbellino de incertidumbre. ¿Qué podía hacer para asegurarme de que mi hija estaba a salvo? Durante los días siguientes, la tensión en el colegio parecía palpable. Las interacciones de Lisa con sus compañeros se volvieron más limitadas. Empezó a evitar jugar con otros niños, y yo no sabía cómo ayudarla. La animaba a hacer amigos, pero ella se retraía, sumiéndose en un silencio que me preocupaba. Una noche, mientras preparaba la cena, decidí que necesitaba apoyo. Me acordé de una vecina, la señora Thompson, que siempre había sido amable y acogedora. No la conocía bien, pero sentía que podía confiar en ella. Con un nudo en el estómago, llamé a su puerta. Me recibió con una cálida sonrisa, pero enseguida se dio cuenta de que estaba disgustada. «Nina, pareces preocupada. ¿Qué ha pasado?» Le conté lo de Lisa y lo que había dicho del señor Miller. Su expresión de preocupación se convirtió en indignación. «Esto es inaceptable. Deberías ir a la policía inmediatamente», exclamó. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a una figura de autoridad me llenaba de inseguridad. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si esto causa más problemas a Lisa? La señora Thompson me miró a los ojos, y su expresión dijo más de lo que las palabras podrían expresar. «Eres su madre, Nina. Es tu responsabilidad protegerla, digan lo que digan los demás. Hay que escuchar la verdad». Estas palabras resonaban en mi mente mientras conducía de vuelta a casa. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por Lisa. Aún tenía dudas, pero la determinación empezó a aflorar en mi interior. Aquella noche, cuando Malcolm y yo nos sentamos a discutir qué hacer a continuación, pude sentir la adrenalina corriendo por mis venas. «Vayamos a la policía», declaré, con la voz temblorosa por una combinación de miedo y valor. Malcolm asintió, y juntos decidimos que era hora de actuar. Las palabras de la señora Thompson eran un recordatorio constante de que no estábamos solos en esta batalla. Había una comunidad a nuestro alrededor y teníamos que luchar no solo por Lisa, sino por todos los niños que pudieran estar sufriendo en silencio. La decisión estaba tomada, pero el camino por recorrer seguía siendo incierto. Mientras miraba el rostro de mi hija dormida, me di cuenta de que la lucha no había hecho más que empezar. No sabía cómo acabaría todo, pero sabía que no podía guardar silencio. La vida de Lisa y la seguridad de otros niños dependían de ello, y yo estaba dispuesta a afrontar cualquier tormenta que se avecinara. La mañana siguiente estuvo marcada por una nube de ansiedad que se cernía sobre mí.
Mientras preparaba el desayuno para Lisa, mi mente no paraba de dar vueltas. Me preguntaba si realmente estábamos haciendo lo correcto al acudir a la policía. Y si, en realidad, el señor Miller no era tan malo. Y si Lisa estaba exagerando o malinterpretando sus intenciones. Cuando la vi acercarse a la mesa, con el pelo revuelto y los ojos soñolientos, se me estrujó el corazón. Su inocencia contrastaba con la pesada responsabilidad que sentía sobre mis hombros. «Mamá, ¿qué hacemos hoy?», preguntó sonriendo. Su sonrisa me destrozó. Era como si estuviera a punto de entrar en un oscuro laberinto, y cada paso que daba me alejaba más de la luz. «Hoy vamos a hacer algo importante, cariño», respondí, intentando mantener la voz firme. «Tenemos que hablar de algunas cosas». Asintió, pero pude ver la sombra de la preocupación en su rostro. A lo largo del día, la duda se coló en mi mente. Intenté convencerme de que estaba haciendo lo correcto, pero el miedo a fracasar y traumatizar aún más a mi hija me paralizaba. En cuanto Malcolm llegó a casa, decidí que no podía esperar más. «Vamos a la policía», le dije, con un nudo en la garganta. Me miró, con sorpresa evidente en el rostro. «¿Ahora? ¿Así sin más?» «Sí, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde», insistí, con la voz temblorosa. Pero por dentro estaba en guerra. ¿Qué pasaría si no nos creían? ¿Y si, en lugar de protección, eso traía aún más problemas para Lisa? Malcolm cogió la mano de Lisa y vi la fuerza en su mirada. «Vayamos juntos, amor. Estamos contigo». Su declaración me infundió un poco de valor, pero la ansiedad seguía latiendo en mi pecho. En cuanto llegamos a la comisaría, el ambiente frío y austero me puso aún más nerviosa. El sargento que nos atendió parecía escéptico. Sus ojos se entrecerraron al escuchar nuestra historia. «¿Estáis seguros de lo que decís? Se trata de una acusación grave». Sus palabras eran como cuchillos, y pude sentir cómo subía la presión. «Sí, estoy segura. Lisa es mi hija y confío en ella». La determinación de mi voz sonó más fuerte de lo que realmente sentía. Tras una serie de preguntas, el sargento decidió interrogar a Lisa. La vi entrar en la sala y sentí un escalofrío. Quería estar con ella, abrazarla, protegerla. Pero sabía que tenía que dejarla hablar sola. El tiempo que pasó mientras estuvo dentro me pareció una eternidad. Cada minuto me asaltaban más dudas. ¿Y si se olvidaba de algo? ¿Y si no podía expresarse? Finalmente, la puerta se abrió y Lisa salió con los ojos llorosos. El sargento la siguió, con una expresión ahora más suave. «Ha hablado conmigo y parece que lo que has dicho es lo bastante grave como para que se abra una investigación». Aquellas palabras fueron un alivio, pero la batalla distaba mucho de haber terminado. Mientras salíamos de la comisaría, Malcolm me cogió de la mano. «Has hecho lo correcto. Ahora solo nos queda esperar». Esperar. Aquella palabra pesaba mucho en mi corazón. ¿Qué pasaba por la mente de Lisa? Sabía que se enfrentaba a un miedo profundo, algo que una niña no debería sentir. Cada día que pasaba, la certeza de que teníamos razón al actuar se mezclaba con la duda. No podía quitarme de la cabeza la imagen del señor Miller, su amable sonrisa, la forma en que siempre parecía tan atento con todos los niños. Era difícil conciliar esta imagen con lo que Lisa me había contado. Durante los días siguientes, la tensión en la casa era palpable. Lisa empezó a tener pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche gritando. Cada vez que esto ocurría, la abrazaba e intentaba calmarla, pero sentía que no hacía lo suficiente. La desesperación empezó a invadirme. ¿Y si la investigación no llevaba a ninguna parte? ¿Y si, al final, todo esto hacía que Lisa se sintiera aún más aislada? Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en el desván, encontré una caja llena de fotos antiguas. Mirándolas, me di cuenta de que hubo un tiempo en que todo parecía tan sencillo y feliz. Malcolm y yo éramos jóvenes, llenos de sueños, y la vida estaba llena de promesas. ¿Cómo había cambiado todo tan deprisa? Aquella noche, mientras intentaba dormir, la culpa y la tristeza me consumían. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Podría haberlo dejado pasar, ignorar las palabras de Lisa y proteger su infancia de todos modos. Pero, al mismo tiempo, la idea de que algo iba mal me inquietaba. Me atenazaba un ciclo de dudas y arrepentimientos. Aquella mañana, la señora Thompson llamó a mi puerta. Me miró preocupada. «Nina, he oído que la policía está investigando al señor Miller. ¿Cómo llevas todo esto?» Me sentí vulnerable al compartir mis inseguridades con ella. «Estoy luchando.
A veces me pregunto si he hecho lo correcto. ¿Y si solo estoy causando más dolor a Lisa? Me puso la mano en el hombro. Estás haciendo lo que es necesario. No podemos dejar que el miedo nos impida luchar por lo que es justo. Estas palabras, aunque reconfortantes, no borraron el dolor que sentía. La batalla no había hecho más que empezar, y el impacto psicológico de cada giro me retaba a mantener la fe en mis decisiones. Necesitaba encontrar la forma de ser fuerte, no solo por mí, sino sobre todo por Lisa. La lucha por su seguridad me había convertido en una montaña rusa emocional, y sabía que tenía que encontrar el valor para seguir adelante. Aquella mañana, cuando el sol apenas empezaba a salir, decidí que necesitaba un momento de tranquilidad. La casa estaba en silencio, excepto por el suave tintineo de las tazas de café sobre la mesa. Pero incluso con el reconfortante aroma del café, la ansiedad seguía aferrándose a mí como una sombra. Me senté a la mesa, absorto en mis pensamientos, cuando entró Lisa, con sus ojos soñolientos e inocentes aún llenos de sueños. Su sonrisa era una luz en la oscuridad que sentía, pero al mismo tiempo me recordaba la lucha a la que estaba a punto de enfrentarme. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «¿Qué hacemos hoy?» Me gustaría poder responder con entusiasmo, pero la verdad era que me pesaba el corazón. «Vamos a hacer algo importante, cariño. Tenemos que hablar de algunas cosas». Ella asintió, pero la preocupación pronto se instaló en su rostro. El día se alargó y las dudas siguieron acosándome. Cuando Malcolm llegó a casa, supe que no podía aplazarlo más. «Vamos a la policía», dijo, con la voz quebrada. En el fondo, quería que me dijera que podíamos esperar un poco más, que tal vez todo esto era un error. Pero en lugar de eso, cogió la mano de Lisa y dijo, «Estamos contigo». La fuerza de sus palabras me infundió un poco de valor, pero la ansiedad seguía latiendo en mi pecho. La comisaría parecía fría y distante. Cuando el sargento empezó a interrogarme, su expresión escéptica me hizo sentir como si estuviera ante un tribunal y yo fuera la acusada. «¿Estás segura de lo que dices?», me preguntó. Una pregunta sencilla, pero cargada de peso. «Sí, estoy seguro. Lisa es mi hija y confío en ella», respondí, intentando infundir confianza en mis palabras, aunque la duda crecía en mi interior. Tras la entrevista de Lisa, el sargento salió de la sala y ver la expresión de la cara de mi hija me desgarró. Estaba asustada, pero había una determinación en sus ojos que me hizo darme cuenta de que no estábamos solas en esta lucha. El sargento anunció que la investigación seguiría su curso, y aunque esto me alivió momentáneamente, se apoderó de mí una nueva oleada de incertidumbre. Los días siguientes fueron una auténtica prueba de resistencia. Lisa empezó a tener pesadillas y a despertarse gritando, y cada vez que esto ocurría yo la abrazaba, pero sentía que no hacía lo suficiente. Como madre, quería proteger a mi hija de cualquier daño, pero el dolor de verla sufrir me paralizaba. ¿Y si la investigación no conducía a nada? ¿Y si, al final, solo le causaba más dolor? Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en el desván, encontré una caja llena de fotos antiguas. Mirándolas, me perdí en recuerdos de una época más sencilla, en la que la vida parecía menos complicada. Recordaba lo felices que éramos, soñando con el futuro, sin saber lo que estaba por venir. El dolor de la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Aquella noche, la culpa y la tristeza me consumieron. Me pregunté si había tomado la decisión correcta. Podría haber ignorado las palabras de Lisa y protegido su infancia. Pero, al mismo tiempo, la idea de que algo pudiera ir mal me inquietaba. Estaba atrapada en un ciclo de dudas y remordimientos, y eso me agotaba. Cuando la señora Thompson llamó a mi puerta, la preocupación de su rostro me hizo sentir aún más vulnerable. «Nina, he oído que la policía está investigando al señor Miller. ¿Cómo llevas todo esto?». La pregunta me hizo reflexionar. «Estoy luchando. A veces me pregunto si he hecho lo correcto. ¿Y si solo estoy causando más dolor a Lisa?». Me puso la mano en el hombro. «Estás haciendo lo que es necesario. No podemos dejar que el miedo nos impida luchar por lo que es justo». Estas palabras, aunque reconfortantes, no borraron el dolor que sentía. La batalla no había hecho más que empezar. El impacto psicológico de cada giro me retaba a mantener la fe en mis decisiones. Necesitaba encontrar la forma de ser fuerte, no solo por mí, sino sobre todo por Lisa. En un día que parecía más pesado que los demás, algo cambió. Recibí una llamada de la policía. El sargento quería hablar conmigo. Mi corazón se aceleró y la incertidumbre me abrumó. ¿Qué habían descubierto?,
Cuando llegué a la comisaría, mi ansiedad era palpable. El sargento me condujo a una habitación y, al entrar, la expresión de su rostro no era de buenas noticias. Por desgracia, no hemos encontrado ninguna prueba concreta que apoye las acusaciones de su hija, dijo, y cada palabra me pareció un golpe en el pecho. Pero eso no significa que debas rendirte. Sigue protegiendo a Lisa. Lo más importante es que se sienta segura y querida. Aquellas palabras resonaron en mi interior. Me sentí perdida e impotente, pero empezó a brotar en mí la determinación de proteger a mi hija. Decidí que no dejaría que esta situación me venciera. Lucharía por Lisa, dijera lo que dijera la policía. Este contratiempo me hizo darme cuenta de que la verdadera protección no venía solo de una investigación, sino del amor y el apoyo que podía ofrecerle. Aquella noche, cuando Lisa volvió a tener una pesadilla, la abracé y le susurré palabras de consuelo. Estoy aquí, cariño. Eres fuerte y siempre puedes contar conmigo. Me miró con ojos cansados, pero allí había comprensión. Esta lucha sería nuestra y yo estaba dispuesta a afrontarla, sin importar lo que viniera después. El valor no vendría de la ausencia de miedo, sino de la voluntad de afrontar ese miedo y seguir luchando por lo que era justo. Las palabras del sargento resonaron en mi mente, sin pruebas concretas. El sentimiento de desesperación era palpable, y me invadió una oleada de emociones contradictorias. El alivio momentáneo que había esperado se convirtió en una especie de vacío. ¿Cómo podía seguir luchando sin el respaldo de las autoridades? La duda empezó a corroer la determinación que había nacido en mí. Aquella noche, mientras Lisa dormía, me senté a la mesa de la cocina con un vaso de agua en la mano y dejé que fluyeran los pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Protegía realmente a mi hija o solo la arrastraba a una batalla inútil? La culpa me oprimía el pecho. Quería ser la madre fuerte, pero cada vez que miraba a Lisa, me acordaba de lo cruel que puede ser el mundo. ¿Por qué no descansas un poco, Nina? Me interrumpió la voz de Malcolm. Había entrado en silencio y no me había dado cuenta de su presencia. Pareces agotada. Suspiré, sabiendo que no podría relajarme. No puedo dejar de pensar en lo que ha pasado. ¿Y si he cometido un error? ¿Y si todo esto le causa más dolor? Pregunté, desbordada por la emoción. Malcolm se acercó y me puso la mano en el hombro, intentando ofrecerme un consuelo que yo sentía que no merecía. Estás haciendo lo que crees que es correcto. Lisa necesita saber que estás a su lado, pase lo que pase. No podemos dejar que el miedo nos impida defenderla. Sus palabras, aunque reconfortantes, no borraron la ansiedad que crecía en mi interior. Durante los días siguientes, la situación pareció empeorar. Lisa se volvió más distante y las pesadillas se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras se retorcía en la cama, la desperté y la acerqué al sofá. «Mamá, no quiero pensar más en eso», susurró, con los ojos llorosos. Era como si su corazón también luchara contra un peso invisible. «Solo quiero volver a ser feliz». El dolor de su voz era agonizante. La fragilidad de aquella niña me hizo darme cuenta de que, por mucho que luchara, quizá estaba perdiendo la batalla más importante, dar a Lisa un hogar seguro. «Lo sé, amor. Yo también quiero eso», respondí, intentando ocultar la tristeza que me consumía. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía encontrar la forma de curar su dolor y el mío? Esa misma noche, decidí que tenía que volver a hablar con la señora Thompson. Ella siempre tenía una forma de ver la situación con claridad. Cuando llegué a su casa, estaba en la cocina preparando un tentempié. «Nina, estás siendo muy fuerte, pero también tienes que cuidarte», me dijo mientras me servía un té caliente. «¿Cómo te sientes ahora?», dudé. «Siento que estoy fracasando. Cada día parece más duro y no sé cómo ayudar a Lisa». Mientras hablaba, empezaron a brotar lágrimas. La señora Thompson me miró con compasión. «No estás fracasando, querida. Estás intentando hacerlo lo mejor que puedes. A veces lo que necesitamos es recordar que está bien no tener todas las respuestas. El amor de una madre es poderoso, y tú lo demuestras cada día». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma cansada. Pero aún así, la duda persistía. Necesitaba reevaluar lo que realmente importaba. Al día siguiente, mientras observaba a Lisa jugando en el jardín, me di cuenta de que su alegría seguía ahí, incluso en medio del dolor. Era una pequeña señal, pero me daba esperanza. Estaba luchando, igual que yo. Decidí que tenía que ser más abierta con Lisa sobre lo que estaba pasando. No quería que se sintiera aislada. Por la noche, me senté a su lado y, con voz suave,
Empecé a explicarle las cosas. ¿Recuerdas las conversaciones que tuvimos sobre lo ocurrido, verdad? Me miró, y vi una pequeña vacilación, pero también un movimiento afirmativo de cabeza. Sí, mamá, solo quiero que todo acabe. La fragilidad de su voz me hirió profundamente. Yo también quiero que termine, cariño. Pero eso significa que tenemos que ser valientes y afrontarlo juntos. Siempre me protegerás, ¿verdad?, preguntó, y el simple gesto de su pequeña mano, estrechando la mía, me infundió una oleada de determinación. Sí, siempre. Te prometo que estaré aquí para ti. Su mirada se iluminó por un momento, y esa pequeña luz me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto. Los días se convirtieron en semanas y, aunque seguían apareciendo dudas, empecé a darme cuenta de que la lucha no era solo por lo que había pasado, sino por cómo estaba moldeando la vida de mi hija. Cada día intentaba encontrar momentos de felicidad en medio del caos. Y al hacerlo, me di cuenta de que yo también empezaba a sanar. Malcolm, siempre a mi lado, empezó a implicarse más con Lisa. La llevó a pasear por el parque y vi que la alegría volvía a brillar en su rostro. Me recordó que, incluso en medio del dolor, había lugar para el amor y la felicidad. La vida seguía, y teníamos que encontrar nuestro camino, aunque estuviera lleno de incertidumbres. La verdad era que empezar de nuevo sería difícil. No tenía todas las respuestas, y el viaje estaba lejos de terminar. Pero ahora sabía que no estaba sola. Con cada nuevo día, la resiliencia empezaba a florecer en Lisa y en mí. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba decidida a afrontar cada reto con el corazón lleno de amor y coraje. Pasaron los días y me di cuenta de que las pequeñas interacciones con Lisa empezaban a cambiar el ambiente de la casa. Cada vez que se reía, aunque fuera brevemente, mi corazón se calentaba. Una mañana, mientras desayunábamos, decidí preguntarle por el colegio. Quería saber cómo afrontaba sus sentimientos allí. ¿Qué tal el día de ayer, cariño?, le pregunté, tratando de ser desenfadado. Dudó un momento, pero luego contestó: fue bien, mamá. Dibujé un sol y un árbol. La profesora dijo que eran bonitos. El simple hecho de que se hubiera sincerado sobre algo tan cotidiano me hizo darme cuenta de que la vida seguía latiendo en su interior, a pesar de las sombras que la rodeaban. Me alegra mucho oír eso. Siempre haces unos dibujos maravillosos, le dije, animándola. La sonrisa que se formó en su rostro fue un recordatorio de que, incluso en las pequeñas victorias, había lugar para la felicidad. Con el paso de las semanas, empecé a recordar lo que había dicho la señora Thompson sobre cuidar de mí misma. Decidí que había llegado el momento de permitirme un momento de autocuidado. Una tarde, mientras Lisa estaba en el colegio, fui al parque. Caminé despacio, contemplando la belleza que me rodeaba. La naturaleza tenía una forma de calmar la mente y el corazón. Respiré hondo y sentí una ligereza que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Cuando volví a casa, algo dentro de mí había cambiado. Me di cuenta de que para ser una madre fuerte, primero tenía que cuidar de mí misma. Empecé a leer libros sobre autocuidado y empoderamiento. Con cada página, me sentía más conectada conmigo misma. En una de estas lecturas, encontré una cita que me conmovió profundamente. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Se convirtió en un mantra para mí. Una noche, mientras preparaba la cena, decidí involucrar a Lisa en la cocina. ¿Qué te parece si preparamos juntos una cena especial?, le pregunté entusiasmado. Me miró con ojos brillantes y aceptó. Mientras picábamos verduras, charlábamos de todo y de nada. Su risa tenía el poder de alegrar incluso los momentos más oscuros. «Mamá, eres la mejor cocinera del mundo», exclamó, y yo me reí, sintiendo un calor en el corazón. Estos sencillos momentos empezaron a acumularse y, con cada interacción, me di cuenta de que estaba aprendiendo a ser más abierta y vulnerable. Un día, decidí compartir con Lisa lo que pensaba sobre las dificultades a las que nos enfrentábamos. «Sabes, cariño, a veces me siento perdida, pero quiero que sepas que, aún así, siempre lucharé por ti», le dije mirándola a los ojos. Me miró con una sabiduría que no esperaba de una niña tan pequeña. «Yo también lucho, mamá, y sé que juntos seremos fuertes». Sus palabras tocaron lo más profundo de mí. Fue un intercambio de fuerzas, un reconocimiento de que ambas estábamos en un viaje de superación. Con el tiempo, empecé a ver los fracasos del pasado no como derrotas, sino como oportunidades de aprendizaje. Las decisiones que había tomado, por difíciles que fueran, me habían traído hasta aquí.
Aprendí que reconocer mis errores era un paso necesario para construir algo nuevo y mejor. Y así empecé a aplicar estas lecciones a mi vida. En una conversación con Malcolm, que cada vez estaba más presente en nuestras vidas, abrí mi corazón. Siento que empiezo a entender las cosas de otra manera. Los fracasos me han enseñado a valorar lo que realmente importa, dije, mientras él me escuchaba atentamente. ¿Qué consideras éxito ahora?, preguntó, curioso. Me lo pensé un momento y respondí. Antes, pensaba que el éxito significaba tener una vida perfecta, sin problemas. Pero ahora lo veo como estar rodeada de gente a la que quiero y crear recuerdos con ellos. Sonrió, y la conexión entre nosotros se hizo más profunda. Era como si las conversaciones que manteníamos me estuvieran moldeando no solo a mí, sino también a él. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, vi a un grupo de niños jugando a la pelota. Su alegría era contagiosa. Miré a Lisa y la invité a unirse a ellos. Me miró vacilante y la animé. Será divertido, amor. Eres increíble. Su confianza empezó a crecer y, cuando por fin se unió al grupo, sentí un inmenso orgullo. En ese momento, me di cuenta de que la superación no era solo mía, sino de toda nuestra familia. Lisa empezaba a abrirse a nuevas experiencias, y yo aprendía a soltar los miedos que me habían estado frenando. Las interacciones que teníamos, los vínculos que estábamos formando y las risas que compartíamos eran los verdaderos tesoros de la vida. Y así, con cada pequeño paso, empezaba a incorporar las lecciones que había aprendido. La vida seguía teniendo sus retos, pero ahora tenía claro que la verdadera riqueza residía en las relaciones que cultivábamos y en la capacidad de amar y ser amados. Estaba aprendiendo a ser mejor madre, mejor persona y, sobre todo, a aceptar que el camino hacia la superación se compone de pequeños momentos de valentía y amor. Aquellas semanas de aprendizaje y descubrimiento marcaron nuestras vidas de un modo que no podía prever. Cada día me sentía más fuerte, pero las sombras del pasado seguían presentes, susurrando dudas y temores. Una noche, tras un día agotador, me senté en el sofá, mirando fijamente a la pared. Lisa estaba en el dormitorio, y el silencio de la casa me oprimía. Fue entonces cuando empezaron a amontonarse los pensamientos. Me había prometido a mí misma enfrentarme a mis miedos, pero lo cierto era que aún había una parte de mí que se sentía fracasada. Aquella noche decidí que había llegado el momento de enfrentarme a esos sentimientos. Sabía que necesitaba un momento de verdad, algo que me obligara a mirar hacia adentro. Cogí un cuaderno y un bolígrafo y empecé a escribir. ¿A qué temo realmente?, me pregunté. Las palabras empezaron a fluir y, con cada línea que escribía, sentía que me quitaba un peso de encima. Temo no ser lo bastante bueno para Lisa. Tengo miedo de no ser capaz de crear un futuro brillante para ella. Aquellas palabras me cortaron como un cuchillo. La idea de no ser la madre que ella merecía era un dolor que arrastraba. Mientras escribía, me invadió una oleada de emociones. Lloré, y las lágrimas fueron un alivio para la presión que sentía. Una mañana, tras una noche de reflexión, mientras preparaba el desayuno, Lisa entró en la cocina con una sonrisa. «Mamá, ¿puedo enseñarte el dibujo que he hecho?». Tenía un brillo en los ojos que me hizo olvidar, por un momento, la tormenta interna que estaba viviendo. «Por supuesto, amor, me encantaría verlo». Mientras me enseñaba el dibujo de un sol sonriente y un árbol lleno de hojas, me di cuenta de que su alegría era lo que realmente importaba. Pero la verdad que había escrito la noche anterior seguía pesando en mi corazón. Un día, Malcolm y yo decidimos ir a una feria local. Él estaba entusiasmado, y yo también, pero mientras caminábamos entre los puestos, la inseguridad empezó a acecharme de nuevo. Miré a las familias que nos rodeaban y empezó la comparación. Parecen tan felices. ¿Soy una madre tan imperfecta?, pensé. Al cabo de un rato, me detuve y respiré hondo. Tenía que dejar de compararme con los demás. Malcolm, al darse cuenta de mi vacilación, se volvió hacia mí. ¿Estás bien?». Tenía cara de preocupación, lo que me hizo darme cuenta de que le importaba. «Solo intento comprender dónde estoy», respondí, con el corazón acelerado. «A veces siento que estoy fracasando como madre». Me miró a los ojos y vi sinceridad en su mirada. «No estás fracasando. Todos tenemos nuestras luchas. Lo que importa es que estás aquí. Lisa te necesita, y lo estás haciendo lo mejor que puedes». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Pero la verdadera prueba de fuego llegó cuando el colegio de Lisa empezó a organizar un concurso de talentos. Ella estaba entusiasmada,
pero yo sentí un nudo en la garganta. Sabía que tenía talento para bailar, pero la idea de verla actuar en público me ponía nerviosa. El miedo a que la rechazaran o se sintiera avergonzada me paralizaba. La noche antes de la actuación, Lisa estaba nerviosa, y si me equivoco, mamá, preguntó con los ojos llenos de inseguridad. Aquella pregunta resonó en mi interior, y me di cuenta de que no solo estaba en juego su inseguridad, sino también la mía. Sabes, amor, cometer errores forma parte del aprendizaje. Lo importante es que te diviertas y que sepas que yo estaré ahí, animándote. En ese momento me di cuenta de que me estaba viendo arrastrada al mismo ciclo de miedo que tan desesperadamente quería evitar. Tenía que ser la madre que ella necesitaba y no dejar que sucumbiera a la presión. Mientras me preparaba para la presentación, la tensión entre nosotras crecía y supe que tenía que hacer algo. El día de la presentación, mientras esperábamos entre bastidores, un escalofrío me recorrió el estómago. Vi actuar a otros niños y, con cada uno de ellos, se me aceleraba el corazón. Lo que no sabía era que Lisa me estaba observando, buscando valor. Cuando llegó su turno, la cogí de la mano y le dije: «Eres increíble, y pase lo que pase, yo estaré aquí». Ella sonrió, y en esa sonrisa encontré la fuerza que necesitaba. Cuando subimos al escenario, el mundo que nos rodeaba pareció desaparecer. Las miradas del público, las luces brillantes, todo se fundió en una mezcla de nerviosismo y excitación. Pero cuando empezó la música y Lisa empezó a bailar, algo dentro de mí cambió. Estaba libre, radiante, y no podía apartar la mirada. Su alegría era contagiosa y sentí que, en ese momento, estábamos superando juntos nuestros miedos. Cuando terminó la actuación, el público estalló en aplausos. Lisa estaba exultante y yo no pude contener las lágrimas. La abracé en cuanto bajó del escenario, y en ese abrazo me di cuenta de que, a pesar de las dificultades, las estábamos superando. Los fracasos del pasado ya no importaban. Lo que realmente importaba era el amor y la conexión que estábamos construyendo. Aquel día aprendí que la verdadera riqueza no consistía en evitar el fracaso, sino en encontrar valor en las pequeñas victorias y en los momentos de amor. Me había enfrentado a mis miedos y descubrí que, al hacerlo, también estaba ayudando a Lisa a convertirse en una versión más fuerte de sí misma. Y así caminamos juntas, dispuestas a enfrentarnos a lo que viniera, sabiendo que la fuerza que necesitábamos ya estaba dentro de nosotras. Después del concurso de talentos, una nueva energía pareció inundarnos a Lisa y a mí. Aquella noche, mientras nos acurrucábamos en el sofá, una sonrisa seguía iluminando su rostro. «Mamá, lo he conseguido. He bailado», exclamó, con los ojos brillantes de la emoción de quien ha conquistado el mundo. La abracé con fuerza, sintiendo un amor profundo, una conexión que crecía cada día. En los días siguientes, la vida empezó a ser diferente. Era más consciente de las pequeñas alegrías, las que antes habían pasado desapercibidas. Lisa, con su renovada confianza, empezó a interesarse por más actividades. Bailar no era solo una actuación, sino una pasión que la llevó a explorar el mundo del arte. Y yo, a mi vez, me di cuenta de que aprendía con ella. Con cada nuevo paso que daba, yo también daba un paso hacia mi propia libertad. Una mañana, mientras desayunábamos, Lisa me preguntó: «Mamá, ¿y si quisiera volver a hacer un espectáculo de danza en el colegio? ¿Me mirarías?». La pregunta me cogió por sorpresa. Sabía que la ansiedad podría volver, pero en lugar de dejarme llevar por ese miedo, respiré hondo y respondí: «Por supuesto, amor. Estaré allí como siempre». La seguridad de mi voz me sorprendió incluso a mí misma. Era como si hubiera aprendido no solo a aceptar mis miedos, sino a afrontarlos de frente. Pasaron las semanas y, con cada nueva actividad, veía cómo crecía la confianza de Lisa. Pero lo que me sorprendió aún más fue el cambio que se produjo en mí. Empecé a darme cuenta de que el verdadero éxito no consistía en evitar el fracaso o ser perfecta, sino en dejar que la vida sucediera, con todos sus altibajos. El miedo a no ser una buena madre empezó a disiparse, dando paso a la certeza de que el amor y el apoyo que ofrecía eran suficientes. Malcolm también notó la transformación. En una conversación, me dijo: «Pareces diferente, más ligera. ¿Qué ha pasado?». Sonreí, sabiendo que tenía razón. Me he dado cuenta de que la comparación solo trae dolor. Estoy aprendiendo a aceptar lo que soy y a confiar en lo que puedo ofrecer a Lisa. Asintió, como si comprendiera exactamente lo que quería decir. Y fue en una de estas conversaciones cuando decidimos que debíamos apoyarnos mutuamente en nuestros propios retos.
Malcolm se enfrentaba a sus propias inseguridades en el trabajo, y juntos empezamos a compartir nuestras luchas y victorias. Esta nueva dinámica reforzó no solo nuestra amistad, sino también nuestro vínculo como pequeña familia. Una noche, tras un espectáculo de danza en el que había participado Lisa, nos sentamos a cenar. El ambiente estaba lleno de risas e historias sobre el día. Lisa, con un brillo en los ojos, empezó a hablar de sus sueños. Quiero bailar en un gran escenario, como las bailarinas que veo en la tele. Sonaba tan decidida, y mientras escuchaba sus palabras, me di cuenta de que no solo estaba alimentando sus sueños, sino también los míos. Quería ser la madre que la inspirara a soñar y a luchar por sus objetivos. Con el tiempo, las lecciones que aprendí empezaron a reflejarse en mis acciones. Me volví más abierta a nuevas experiencias, más dispuesta a asumir riesgos y a afrontar la incertidumbre. Cuando surgían retos, recordaba la sonrisa de Lisa en el escenario y el valor que había encontrado. Esto me animó a probar cosas nuevas, como hacer un curso de escritura con el que siempre había soñado, pero que nunca había tenido el valor de hacer. En este viaje, me di cuenta de que la vida está llena de complejidades y de que está bien no tener todas las respuestas. Lo que importa es estar presente y hacer lo mejor que podamos, tanto por nosotros mismos como por los demás. Las relaciones a mi alrededor también empezaron a cambiar. Me acerqué más a algunas de las madres de la escuela, compartiendo dudas y experiencias, y esto me aportó un sentimiento de pertenencia que no había esperado. Mi amistad con Malcolm se hizo aún más profunda. Hablábamos de nuestros miedos, nuestras esperanzas y de cómo cada uno de nosotros afrontaba las expectativas. En uno de estos momentos, compartió: «Me inspiraste para afrontar mis propios retos. Siempre he admirado tu fortaleza». Sus palabras fueron como un cálido abrazo, y me di cuenta de que juntos estábamos construyendo un espacio seguro para crecer. Y así continuó la vida. Con cada nuevo día, me sentía más conectada conmigo misma y con los que me rodeaban. El viaje de autoconocimiento que había empezado con un cuaderno y un bolígrafo se había convertido en un camino de amor, aceptación y valentía. Había encontrado la fuerza para enfrentarme a mis miedos y, al hacerlo, también estaba ayudando a Lisa a convertirse en la persona increíble que estaba destinada a ser. La vida no era perfecta, pero ahora sabía que cada paso, cada error, cada pequeño éxito contaba. Y así, con nuestros corazones alineados, seguimos adelante, listos para afrontar lo que viniera después, siempre juntos, siempre aprendiendo. Mirando atrás, me doy cuenta de cómo mi viaje de autoconocimiento y superación dio forma no solo a quien soy, sino también a las personas que me rodean. La transformación que experimenté fue un proceso gradual pero profundamente impactante. Un día, mientras observaba a Lisa practicar sus pasos de baile en el salón, me invadió un torbellino de emociones. Su determinación y alegría reflejaban lo que yo había aprendido. Se estaba convirtiendo en la persona que siempre había soñado ser, y yo, a mi vez, me sentía más fuerte y segura de mí misma. Pasó el tiempo y la danza se convirtió en una parte esencial de la vida de Lisa. Empezó a participar en competiciones, a actuar en festivales, y la alegría que emanaba de cada actuación era contagiosa. Pero no eran solo los aplausos lo que la impulsaba, sino la pasión que desarrolló por expresar sus sentimientos a través del arte. La observaba con inmenso orgullo, sabiendo que de algún modo mi propio viaje la había ayudado a encontrar esa confianza. Malcolm también estaba en su propio viaje. Decidió matricularse en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido el valor. El apoyo mutuo que creamos se convirtió en un rico intercambio de experiencias. Le veía sonreír cuando le enseñaba sus fotos y la forma en que veía el mundo a través de su objetivo era inspiradora. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas y significativas, y me di cuenta de que juntos nos ayudábamos a afrontar nuestros miedos y a perseguir nuestros sueños. Reflexionando sobre todo esto, me he dado cuenta de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en las experiencias, las conexiones y las emociones que vivimos. He aprendido a valorar cada pequeño momento, cada risa compartida y cada lágrima derramada. La vida es un tapiz hecho de altibajos, y ahora la admiro en toda su complejidad. El dolor que sentía antes, cuando pensaba que no era una buena madre o que no tenía valor, se ha convertido en una fuerza motriz que me ha hecho buscar la autenticidad. Las lecciones que aprendí a lo largo de este viaje se han convertido en principios que guían mis elecciones diarias. Aprendí a ser amable conmigo misma, a celebrar mis logros, por pequeños que sean, y a comprender que los errores son oportunidades para crecer. Lisa también ha asimilado esta filosofía. En una conversación reciente, me dijo:
Mamá, si cometo un error, no pasa nada. Aprenderé y volveré a intentarlo. Su comprensión del fracaso me emocionó. Sabía que estaba haciendo algo bien. La amistad que entablé con otras madres de la escuela se convirtió en una fuente inesperada de apoyo. Compartimos nuestras inseguridades, nuestros triunfos y, sobre todo, nos recordamos mutuamente que no estamos solas. La conexión que establecimos me enseñó que la empatía y la vulnerabilidad son poderosas. Cada uno de nosotros aporta una historia única, y juntos somos más fuertes. Ahora, cuando miro al futuro, siento una paz interior que antes parecía lejana. Creo que la vida es un viaje continuo de aprendizaje. Siempre habrá retos que afrontar, pero en lugar de temerlos, estoy dispuesta a abrazarlos. Con cada nuevo paso, me llevo conmigo las lecciones que he aprendido, la importancia del amor, la aceptación y el valor. Si algo me ha enseñado esta experiencia es la capacidad de encontrar la belleza incluso en las dificultades. La vida no es perfecta, pero es rica en posibilidades. La danza de Lisa se convirtió en una metáfora de mi propia vida, un movimiento constante donde cada paso es una expresión de lo que somos. Y así avanzamos, con el corazón abierto, dispuestos a bailar al ritmo de la vida, siempre aprendiendo y creciendo juntos. En este nuevo capítulo, me siento en paz. El pasado se ha convertido en un lugar de aprendizaje, no de arrepentimiento. Soy una madre más fuerte, una amiga más presente y, sobre todo, una mujer que ha abrazado su propio viaje. Y mientras miro a Lisa bailando en nuestra casa, sé que, sea lo que nos depare el futuro, siempre estaremos juntas, siempre aprendiendo, siempre bailando.